2001. Harry hizo una pausa y extendió la mano para pasarle a su esposa el gran tomo que había caído de su escritorio. Algo estaba mal. ¿Qué? Preguntó ella, molesta, rodeada de libros y papeles en su área de trabajo compartida. Harry se había detenido al salir de la habitación para recuperar el libro del suelo. Nada, dijo él sacudiendo la cabeza, dejando a un lado la extraña sensación de cambio y dejando el libro con cuidado. Pero ella ya había vuelto a concentrarse en su trabajo de pociones y él sabía que ni siquiera había oído su respuesta. A veces, ambos eran culpables de ignorar al otro cuando se dedicaban al trabajo. Ahora que había pasado un mes desde su boda, la novedad de estar unidos había empezado a desaparecer. Eran simplemente Harry y Hermione, como siempre habían sido, quizás con un poco más de sentido mutuo. Harry salió de la habitación y avanzó lentamente por el pasillo, abriendo la puerta de la habitación de piedra vacía y protegida que usaba para realizar sus experimentos más delicados. O, como los consideraba Hermione, inquietantes. Allí había destrozado delicadamente a Brennan en su búsqueda de la fuente del patrón roto. Allí había guardado una vez un fragmento del alma de Lord Voldemort dentro de un relicario. Y aquí, ahora, trabajó en la creación. Sus reuniones con los gemelos Weasley y Clifton se producían mensualmente o según fuera necesario. Su estrategia de infiltrarse en funcionarios gubernamentales mundanos mediante el uso de diversas pociones curativas en seres queridos ya estaba en marcha. El tiempo parecía pasar lentamente, cuando las cosas tenían que hacerse en tan pequeños incrementos. Tenía que hacer contactos, hacer amigos. Tuvo que forjarse una reputación, tanto para sí mismo como estudiante de ingeniería en la universidad, como para ser un rico inversor en grupos de investigación médica. Tuvo que construir una evolución natural del pensamiento que cualquier persona que mirara desde fuera pudiera seguir legítimamente, en lugar de mirar más profundamente, más allá de la apariencia, hacia las imposibilidades subyacentes. Pero allí, en esa habitación, no tenía que fingir, no tenía que acatar las reglas. Harry extendió su mano y la criatura formó elegantes y largas alas de color azul sobre un cuerpo marrón rizado, con orbes azules mirándolo desde su rostro hacia el suyo. Hola, susurró Harry y observó cómo la vida florecía con colores cada vez más vivos, un proceso que se realizaba sin problemas con la práctica. Colocó el híbrido de águila-gato en el suelo y se alejó mientras permanecía de pie, agitando la cola durante mucho tiempo, moviendo las orejas y crujiendo las alas por primera vez. Todos los días empezaba con el mismo diseño, su favorito con diferencia. Había hecho búhos kneazle y grifos pantera, serpientes perro y vacas caballo. Había fusionado 3 animales, 4 y 5, había tomado trozos pequeños de cada uno y otros grandes. Pero de todos ellos, el único que parecía realmente bonito había sido el primero que había creado. Tal vez los gatos estaban destinados a volar. ¿No lo había deducido alguien en el pasado con sus grifos? Harry colocó, al final de cada pluma azul, una mota de color púrpura diamante, como lo hizo en cada garra que remataba sus peludas patas marrones. En su pecho, tejió fuego en corrientes escarlatas. Para divertirse, colocó suavemente un trozo de plata y oro enhebrado por su espalda. Colores complementarios, púrpuras enclavados en marrón claro, realzados por el azul más pálido y el violeta más profundo. Harry se sentó y lo observó acercarse, siempre con la misma vacilación, siempre con la misma cautela. Cada vez que lo creaba de nuevo, su experiencia con la vida se reiniciaba. Pasó un dedo por su pecho y se maravilló ante el sonido de su ronroneo retumbante. Luego, como siempre, con un profundo suspiro de arrepentimiento, lo mató y destrozó su sustancia en los átomos invisibles de los que había surgido. Y volvió a donde lo había dejado con su anterior línea de experimentación. Colocar habilidad mágica dentro de una entidad no mágica. O, como en el intento actual, convertir un loro en un fénix. Se le ocurriría gradualmente durante las siguientes 2 semanas, de la misma manera que uno puede darse cuenta lentamente de que la temperatura en una habitación está disminuyendo. Primero, la sensación de algo diferente. Luego, tal vez, un escalofrío. La sensación de frío que sube por los brazos, dedos de manos y pies fríos. La urgencia de cambiar de lugar y buscar calor. La comprensión de que hacía más frío que antes, más de lo que uno está acostumbrado y con lo que se siente cómodo. El clic de la certeza que se instala de repente en su lugar, impulsando la acción para rectificar la situación. Así fue para Harry, cuando enero se convirtió en febrero, cuando levantó la vista adormilado del desayuno para ver a su esposa entrar a la habitación ya vestida y lista para partir a una reunión con Snape. Y se dio cuenta de la verdad.
La extraña sensación de algo diferente, inesperado, explicado inconscientemente en su subconsciente hasta ese mismo instante. Su esposa estaba embarazada. Harry la miró atónito y no dijo nada cuando ella le dio un rápido beso en la boca y salió disparada hacia la Red Flue, donde viajaría directamente a Spinner's End. Ella se detuvo en la puerta. Él escuchó el ceño fruncido en su voz. ¿Estás bien? No me has dicho adiós. Era una especie de ritual entre ellos. Un beso rápido y una despedida aún más rápida. Él tardaba en despertarse por la mañana y ella era veloz como un rayo y estaba lista desde el momento en que se levantaba de la cama. Él, la mayoría de los días, dormía una siesta en el sofá una hora más después de que ella se iba, un hecho que había jurado a los elfos mantener en secreto. Pero él siempre decía adiós. Harry, por más que se esforzaba, no podía pensar en qué decir. Se quedó mirando fijamente su zona media, donde, enclavada en una luz azul y violeta, una pequeña mota de color apenas comenzaba a asomarse entre el movimiento arremolinado de su dibujo. La ropa opaca el color del alma, como un velo transparente. Cuanto más gruesa la ropa, menos brillo. Los no mágicos estaban aún más ocultos, ya que su luz natural no era tan brillante. Pero Harry había visto a más de una mujer embarazada en su vida, en su mayoría muggles, en diferentes etapas. Siempre le había fascinado ver florecer el alma de un bebé. Debería haberlo notado antes. Dormían casi desnudos, enredados el uno con el otro. La ropa no era una excusa, ni tampoco la inexperiencia con la vista. ¿Cuántas veces se había detenido un instante, sin saber qué era diferente en el patrón de Hermione? Harry la miró rápidamente de pies a cabeza, intentando discernir los otros cambios, pero sin éxito. Seguramente una línea estaba desviada aquí, más larga allá, la forma ligeramente torcida o desviada. ¿O no? Me estás poniendo nerviosa, dijo Hermione riendo, acercándose. ¿Hay algo que quieras decir? Cuando ella se detuvo a poca distancia de él, se encontró cara a cara con la evidencia indiscutible del hecho de que su infalible método mágico de control de la natalidad había fallado sin duda alguna. Estaba muy contento de estar sentado. Se sentía un poco mareado. Harry. El humor se convirtió en preocupación. Sonrió, aunque un poco vacilante. Hermione. Pausa. Su mente se quedó en blanco. Harry, dijo ella, y se sentó, ahuecando suavemente su rostro con las manos. Habla. Parpadeó, miró hacia abajo y se preguntó por su repentina y extraña necesidad de reír. Estás embarazada. Sus manos se apartaron y su luz palpitó por la sorpresa. Pero, ¿estás embarazada?, repitió Harry. Era más fácil decirlas la segunda vez. Eso no es, comenzó Hermione. Hay un bebé ahí dentro, señaló Harry hacia abajo por si acaso. Sé lo que significa estar embarazada. Espetó Hermione. No puede ser. Renuevo los hechizos cada semana. No apartó la mirada de la vista de la nueva alma entre ellos. Se sintió fascinado a un nivel completamente distinto. Una nueva alma. Una nueva alma. Deja de mirarlo. Hermione cruzó los brazos sobre el estómago, casi con un gesto protector. Te equivocas. No puedo, admitió Harry tímidamente. Hay una persona ahí dentro. Oh, Dios mío, gimió Hermione. ¿Cómo ha podido pasar esto? Bueno, la mecánica es obvia, ni se te ocurra hablar de eso, gruñó Hermione. ¿Cómo es que fallaron mis hechizos? Nunca falló uno. Nunca había prestado mucha atención a los hechizos que utilizaba para evitar el embarazo. Solo sabía que, tradicionalmente, las brujas eran las que utilizaban la magia anticonceptiva, ya que podían lanzarse una vez y tener efectos que duraban casi 2 semanas, aunque una vez a la semana era lo habitual. Los magos, en cambio, tenían que arreglárselas con opciones que duraban apenas 6 horas. Harry había aprendido esos hechizos, pero nunca los había usado para su propósito real. Más bien por curiosidad. Poco a poco su mente comenzó a juntar posibilidades, pasando del hecho del embarazo al cómo hacerlo. Pero Hermione se le adelantó, y él lo supo cuando ella lo había logrado porque su vida brilló como un fuego hambriento. El ritual de la boda, dijo, casi gruñendo. Toda esa magia extranjera debe haber diluido o interrumpido mis hechizos. Debería haber pensado en usar protección física. Soy una idiota. No, no lo eres, respondió Harry automáticamente, y fue ignorado sumariamente mientras Hermione continuaba su diatriba. Tu madre. La de Neville. Tus cumpleaños. Sangre pura idiota que quiere herederos. Ella enfatizó cada palabra con un dedo en el costado. Él hizo una mueca. Supongo que las matemáticas, comenzó, pero ella estaba entusiasmada. 9 meses después de la boda.
Me aseguré de que no hubiera amuletos de concepción o fertilidad entretejidos, pero nunca consideré, oh, por el amor de, ni siquiera puedo empezar, mi madre. Ella lo había perdido, pero él sabiamente permaneció en silencio. No puedo creer que esto haya sucedido. Ahora sonaba como si fuera a llorar. Lentamente la rodeó con sus brazos, aliviado cuando ella se desplomó sobre él en lugar de alejarse. Lo siento mucho, Harry. Confiaste en mí para que me encargara para prevenir, y ahora, no estoy lista, no puedo preparar pociones, basta, dijo Harry con firmeza. No te estoy culpando. Honestamente, yo tampoco pensé que esto fuera un problema. Pero ahora que había sucedido, se sorprendió extrañamente de lo poco que le molestaba. Por supuesto, estaba aterrorizado, en cierto sentido. Pero también estaba increíblemente fascinado por la visión de un alma joven, apenas algo más que un destello de color. Ya estaba ansioso por verla crecer. Y aunque sabía de manera abstracta que el contenido de un alma no se basaba en la genética de los padres, todavía sentía que, de alguna manera, algo más que su cuerpo estaba hecho por los dos. ¿Quién eras en otra vida? Pensó Harry. ¿Por qué nos elegiste a nosotros, si tenías la opción? ¿Me gustarás? Harry, ya sabes, hay cosas, Harry hizo un ruido cuando ella se quedó dormida, con los ojos todavía clavados en el alma. ¿Era realmente azul o estaba eclipsado por el color más intenso de Hermione? ¿O era un toque de verde? Hay pociones, Harry. Para detener esto. Las palabras tardaron en calar en su mente meditabunda. Cuando lo hicieron, sintió su segunda conmoción de la mañana. Por supuesto que lo sabía. La magia, como siempre, era eficaz para solucionar los problemas del mundo mágico. Por supuesto, no estaban preparados para ser padres. Ni siquiera podía comprender del todo la idea de tener un bebé y lo que ello implicaba. ¿Cómo cambiaría el estilo de vida al que apenas empezaban a acostumbrarse y a descubrir? No sabía qué comía un bebé, con qué jugaba o cuánto tiempo necesitaba compañía constante. Tenían sus respectivas escuelas y carreras. Sus sueños. Solo habían hablado de tener hijos como algo que podría suceder muy en el futuro. Tenían un gato. ¿Los bebés podían estar cerca de los gatos? ¿Era esa una regla? ¿Y los búhos? ¿Tendrían que contratar a otro elfo doméstico? ¿Los elfos domésticos sabían cuidar niños? Tendría que conseguir libros sobre eso. Sobre todo. Necesitaría una gran cantidad de libros. Y allí estaba de nuevo, cerrando el círculo. Su mente volvía a centrarse en lo que debía hacer para criar a un niño, en lugar de deshacerse de él. Y era un niño. Podía verlo con sus propios ojos. Pero Hermione sentía lo mismo. ¿Y cómo podía siquiera preguntarlo? ¿O estaba tratando de hacerle la misma pregunta? ¿Quieres esto? ¿Puedes quererlo? ¿Quién lo decide? ¿Por qué el matrimonio no vino con un texto sobre cómo hacer las preguntas difíciles? Lo sé, dijo Harry suavemente. ¿Es eso lo que quieres? ¿Es eso lo que quieres? Respondió ella. Harry negó con la cabeza. Yo pregunté primero. ¿Y cómo podemos tomar esa decisión ahora, así como así? ¿No deberíamos, no sé, pensarlo? Sí, probablemente, convino ella y se apartó para ponerse de pie. Llegué tarde. Podemos hablar esta noche, ¿de acuerdo? Puedes pensarlo. Se preguntó por qué eso parecía una acusación. ¿Y por qué se sintió desamparado cuando ella se fue al son de un fuego crepitante? Hermione convirtió la roca en polvo con sus pesadas y furiosas manos. La aplastó como si quisiera poder aplanar sus emociones. Para quitar el polvo. Su puño se apretó alrededor del mortero y cada movimiento producía un sonido áspero. Embarazada. Podría estar embarazada. No se sentía embarazada. No se sentía diferente en absoluto. No había estado demasiado emocional, no había tenido ningún antojo. ¿No se suponía que las mujeres embarazadas debían querer comida rara? Y no había estado ni un poco enferma. Debería estar vomitando sus tripas como lo hizo su tía, durante meses. O tal vez eso no debía suceder todavía. Solo tendría 6 semanas de embarazo. Ni siquiera sabía a qué etapa del embarazo correspondía. Ella no sabía nada en absoluto y realmente no quería saberlo. Incluso su inconveniente mensual había ocurrido, tal como estaba previsto. ¿Pasaba algo con ella? ¿O con el bebé? La preocupación que la invadió ante ese pensamiento, por alguna razón, la enfureció aún más. Yo, no, pedí, que, vinieras, con cada palabra, molía el mortero e imaginaba que podía oír el talco gimiendo de dolor. ¿Problemas en el paraíso?
Las palabras sarcásticas se infiltraron en su diatriba y ella se quedó paralizada. El maestro Snape estaba apoyado en la puerta de su sala de preparación, con las manos cruzadas sobre el pecho. Sus ojos oscuros no se apartaron de los de ella. Ella miró el mortero que tenía en la mano y lo soltó con un suspiro. Estoy bien. Así lo dice todo el mundo, en todas partes, cuando no tiene ningún deseo de discutir el tema. Ella abrió la boca para responder, pero la cerró de golpe cuando él continuó. A mí me parece bien. Tampoco tengo ningún deseo de ahondar en las profundidades de tu vida privada. Solo quiero asegurarme de que no arruines mis ingredientes en tu buen estado. Su corazón latía de forma extraña. Quería reír y llorar. Oh, no, tal vez me siento así porque estoy embarazada. Oh, no, oh, no, oh, no. ¿Puedo seguir preparando pociones si estoy embarazada? Pronunció esas palabras de golpe y sintió que se ponía colorada. De alguna manera, el solo hecho de decir esas palabras en voz alta a ese hombre era como hablar de tener que ir al baño. O de los genitales. O de algo. Ella no podía mirarlo, quería esconderse debajo de una piedra. Y, por el contrario, le daba mucha rabia sentirse avergonzada. Las mujeres se quedan embarazadas todo el tiempo. No tenía por qué sentirse rara. Era una parte natural de la vida. Ajustaré sus próximas pociones en consecuencia, señora Potter. Deberá leer un texto proporcionado sobre los ingredientes y las reacciones que pueden afectar el desarrollo fetal. Use los guantes adecuados y no habrá problemas. ¿Eso es todo? Finalmente levantó la mirada y vio que él parecía tan molesto e impaciente como siempre. Y de alguna manera, eso hizo toda la diferencia del mundo. Ella sonrió. Gracias, maestro Snape. Se dio la vuelta y se fue con un sonido molesto. Ella quería reír. Y considerando que había pasado de estar triste a avergonzada, a furiosa y de nuevo al humor, lo admitió para sí misma. Estoy embarazada. Y quizás ese no sea el fin del mundo. Harry pasó el día en una nube de preocupación, tristeza, preocupación, conmoción y más preocupación. Le preocupaba cómo se estaba tomando las cosas Hermione. Le preocupaba lo que ella quería hacer. Le preocupaban sus propias responsabilidades potenciales. Le preocupaba cómo hacer que una casa mágica fuera a prueba de niños. Le preocupaba que el niño pudiera tener magia accidental dentro y fuera del útero. Le preocupaba que no tuviera magia en absoluto. De camino a clase, le preocupaba que Hermione quisiera llevarse al niño. En clase, le preocupaba que se enfadara porque no lo hiciera. De camino a casa, le preocupaba que quisiera quedárselo, y él no sabía nada sobre niños. Luego caminó por los pasillos de Grimmauld Place y se preocupó por a quién y cómo pedirle consejo, mientras los elfos domésticos lo evitaban debido a su estado de ánimo. Le preocupaba estar tan preocupado. Estaba harto y cansado de estar preocupado. Cuando Hermione salió de la Red Floo, él estaba listo para decir lo que pensaba. Entonces la miró y vio que su boca se abría en una sonrisa. Sé que esto es inesperado, empezó a decir, antes de que él pudiera hablar. Y tenemos que hablar más de ello, mucho más. Pero creo que podemos hacer que funcione. Esto puede funcionar. Si estamos los dos juntos en esto. Lo soy. Lo haré. Harry caminó rápidamente hacia ella, bordeando una mesa por costumbre. Podemos. Muy erudito, dijo ella riendo mientras lo besaba. Ya veremos cómo te sientes cuando llegue el momento de pensar en pañales. Magia, cariño, Harry sonrió, y la preocupación se evaporó como humo por un momento. Es maravillosa para limpiar desastres. Se abrazaron, ambos temblando de una especie de risa y de miedo. Era difícil notar la diferencia en ese momento, las dos emociones estaban tan entrelazadas. No estoy segura de qué padres estarán más contentos, dijo Hermione suavemente. Harry sonrió contra su cabello. Solo espera hasta que se lo contemos al tío Dudley. Y con esto, ambos se giraron hacia la cocina, donde dos pares de ojos bulbosos los observaban con avidez, con las orejas amarillas temblando de emoción. El ministro Scrimgeour sintió el mundo sobre sus hombros. ¿Estás seguro? En realidad no era una pregunta, pero frente a él, Robert respondió de todos modos. Está aquí, en persona. La información que nos llega del otro lado del canal dice que se fue a principios de año nuevo y se dirigió hacia aquí. Tuvimos seguridad adicional en la reunión del primer trimestre de Luizengamot, y fue una suerte. Se detectaron 2 agentes conocidos, pero se habían quedado atrás. Probablemente estaban buscando una oportunidad, pero no apostaban por ella. Y eso es lo que más me preocupa, ministro. Tienen otros planes.
Scrimgeour pasó la palma de la mano por su escritorio, sintiendo la veta de la madera y concentrando sus pensamientos. ¿Es posible que planeen dedicarse abiertamente al terrorismo? Hasta ahora, solo se han dedicado en gran medida al contrabando ilegal y a la producción de pociones. Pero parece que se trata de algo más que comercio ilegal. Está aquí, señor. No viaja, no es que lo hayamos documentado. Y a Lux ese hombre le gusta dejar una huella. Hemos encarcelado a docenas de su gente y tenemos información sobre las identidades de docenas más. Estamos a meses, tal vez un año, de erradicar por completo la célula británica, principalmente gracias a que pudimos atravesar sus áreas protegidas antes de que tuvieran tiempo de huir. Incluso sin esa ventaja, hemos llegado a un punto crítico. El reclutamiento para el grupo es negativo. Se corre la voz entre la multitud más oscura. Los tipos que quieren dinero fácil no quieren correr un riesgo tan alto. Especialmente con, Robart se detuvo a mitad de la frase, luciendo incómodo. Scrimgeour entrecerró los ojos. ¿Con qué? Robart suspiró. Ministro, no hace falta ser un genio para sumar 2 y 2 y obtener 4. Digamos que usted tuvo un buen timing al sacar a Hippogriff del equipo. Su tapadera era inestable, hasta el punto de no existir. No se pueden esconder sus habilidades bajo la alfombra. El corazón del ministro se hundió aún más. Y él supo, mirando a su auror jefe, ¿por qué? ¿Lo están acechando? Preguntó Scrimgeour con cautela. Ni siquiera estaba seguro de querer la respuesta. No podemos decirlo. Es decir, no hay pruebas. Mi intuición me dice que la dama, siendo quien es y lo que es, querría vengarse. Pero, ¿pruebas reales? Son como fantasmas. Si pudiera verlos, los atraparía y no estaríamos teniendo esta discusión. ¿Qué planeas hacer? Rufus se giró en su silla, mirando hacia una ventana hechizada para mostrar un paisaje sacado directamente de su infancia, árboles viejos y piedras antiguas. Robart suspiró. Según las reglas, aumente la seguridad en los principales centros mágicos. Coloque un equipo adicional de magos en espera, aumente el reclutamiento de rompedores de barreras. No es una cuestión de si hacen algo, sino cuándo y dónde, y si podemos detenerlo antes de que empeore. Y tal vez quieras hablar con él. Solo una advertencia amistosa. Le enviaré una lechuza. Scrimgeour se volvió para mirar a su amigo y subordinado. Será mejor que no atraigas a Potter hasta aquí si están esperándolo. No es aquí donde estoy preocupada. Y con esa última declaración de despedida, Robart se puso en marcha para poner sus planes. No puedes saber si es un niño o una niña, ¿verdad? La voz de Hermione sonaba somnolienta, su luz se hacía más lenta allí donde estaba recostada contra su pecho frente al fuego. Ella ya sabía la respuesta, la pregunta era más una conversación ociosa que una pregunta, pero Harry respondió de todos modos. Hasta donde sé, las almas son asexuales. El género depende únicamente del patrón corporal. Recién ahora he comenzado a catalogar las diferencias con más detalle. No mencionó que catalogar esas cosas era parte de sus estudios sobre la integración de la magia en patrones mundanos. Tenía que comprender los matices de lo que diferenciaba a los magos y las brujas de los mugles antes de poder empezar a transformarlos. Y estaba seguro de que la única diferencia era el patrón corporal en sí, la genética, más que el alma que enjaulaba. Me gusta Frank. Era mi tío favorito antes de morir. O Carl. Creo que es un niño. Harry detuvo el lento movimiento de sus dedos sobre su hombro desnudo, sus pensamientos se descarrilaron. ¿Cómo puedes saberlo? Yo también lo esperaba, muchacha, pero estadísticamente, no lo sé, obviamente, lo interrumpió, empujándolo contra él antes de volver a sentarse. Pero me gusta pensar en nombres. Lo hace más real. Quiero contárselo a mis padres la semana que viene, pedirle a mi madre que vaya a mi primera cita. Y luego vamos a un médico mágico o a un médico mugle. Además, todavía no creo que lo crea. No he estado enferma ni una vez. A estas alturas, Harry ya sabía que no debía citar hechos sobre las diferencias entre las mujeres durante el embarazo. Habían leído los mismos libros. Ella solo quería expresar sus pensamientos en voz alta. Después de una semana, él había aprendido a escuchar. ¿Quién dijo que el matrimonio era fácil? Anne es un nombre de niña muy bonito. O Marie. Hermione volvió a su conversación anterior con facilidad. Sintió su sonrisa, aunque no la pudo ver, cuando habló. Si es una mujer, estaba pensando en Rose o Jasmine. Después de todo, las flores son una tradición en mi familia. Hermione se relajó completamente contra él con un suspiro de satisfacción, el fuego cálido contra sus rostros.
A mí también me gusta Luke. Para ser un chico. Y durante el breve tiempo que siguió, intercambiaron ideas entre ellos, y con cada identidad potencial él sintió que ella se hundía más profundamente en la satisfacción antes de que el sueño finalmente la venciera. Harry se sentó solo, pensando en la pregunta que le había hecho Hermione la noche anterior. Había pasado una semana desde la sorpresa, como la había bautizado Harry personalmente, y las cosas solo parecían más complicadas. ¿Iban a ver a un médico mundano o a uno mágico? Al parecer, había médicos que se especializaban en embarazos, algo que Harry ni siquiera había considerado. El mundo mágico le parecía la opción obvia. Seguramente había formas mágicas mucho menos dolorosas de, está bien. Las palabras repentinas interrumpieron su silenciosa meditación, en una voz masculina que conocía pero no podía identificar, y lo hicieron ponerse de pie en segundos, mientras la silla se estrellaba contra el suelo detrás de él. Un extraño en la puerta de su laboratorio, en Grimmauld Place. ¿Se habían roto las barreras? ¿Dónde estaban Kraken y Creature, Baugh? Las alarmas no se han disparado. Hermione estaba arriba. Mira un momento y comprende. La mano de Harry se cerró sobre su bastón, y la madera fue convocada desde el otro lado de la habitación en un abrir y cerrar de ojos. Y miró, pero no entendió. Porque el hombre no estaba bien. Porque el hombre no era posible. Su humanidad no era nítida, sólida y angular. Fluía en una burla macabra de lo que significaba ser humano, como el agua que toma la forma del vaso en el que se coloca, curvas y remolinos que forman prismas, conos y pirámides, y esas formas geométricas brillaban con soles negros y sombras blancas, una jaula de luz oscura que contenía en su interior un color esmeralda, la sombra verde brillando a través de las grietas fracturadas de su alma verde. Harry dio un paso atrás y sintió el toque ácido del miedo en sus entrañas. Nunca antes había querido huir de un enemigo. Dicen que nunca debes volver atrás y encontrarte contigo mismo. Después de todo, podrías acabar con tu futuro. O con tu pasado. Pero sé que es mucho peor mirar a través de los ojos de tu yo del pasado y ver en qué te vas a convertir y preguntarte por qué. Un suspiro, mientras Harry se tambaleaba en el silencio y luchaba por permanecer, sintió una sensación extraña extenderse a través de él, un dolor en su cuerpo y su mente mientras luchaba por aceptar lo que veía y sentía Entonces el otro volvió a hablar. Y me quedaré despierto en mitad de la noche y me preguntaré por qué decidí hacerlo de esta manera. Esta vez. ¿Por qué no solo minutos u horas de tiempo, que es mucho más seguro? ¿Por qué correr el riesgo? El tiempo es algo tan voluble. Aprenderé que no puedo cambiarlo. No puedo evitar que avance lentamente en una rueda gigante de inevitabilidad. Pero verás, sabía que podía hacerlo de esta manera porque sabía que ya lo había hecho. Es un círculo inevitable. No puedes tener más tiempo del que tienes. Harry miró el alma fracturada frente a él, y todavía no podía aceptarlo. ¿Qué pasó? Finalmente respiró, las palabras trémulas. ¿Qué te pasó? Ah. Conozco mis propios pensamientos. He vivido esta noche 1000 veces en la memoria. Vine aquí para decir lo que dije y he memorizado cada palabra. Y todas son suficientes para que pueda entenderlas con el tiempo. Una pausa y el hombre rió, el sonido fue tristemente aliviado. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Deja de hablar con acertijos, espetó Harry. Y respóndeme. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué hice? ¿Qué sé que me haría tener el alma fracturada? ¿O qué hice para merecer las cicatrices? Basta. Gritó Harry, incapaz de soportar la presencia del otro, incapaz de soportar que expresara las preguntas en su mente, incapaz de afrontar lo que podría significar. Y no pudo evitar ver que ninguna salpicadura de rojo sangre estropeaba su cara blanca y negra. No estoy aquí para responder preguntas. Estoy aquí para hacer lo que ya he hecho, y eso fue terminar la tarea de destruir el parásito que se aferraba a mí. ¿Quién mejor para destruir un alma para siempre? ¿Quién mejor para curarme a mí mismo que yo mismo? El Horrocrux. El maldito Horrocrux. Una solución tan obvia. Ojalá se le hubiera ocurrido a él. Excepto que lo había hecho. Harry cerró los ojos, como si eso pudiera oscurecer la vista que tenía ante él. Pero no fue así. El otro seguía allí, una fortaleza de poder y magia, con un alma que recordaba inquietantemente a la suya. Pero no exactamente. Era lo que podría ver si pudiera mirarse en un espejo y viera a un monstruo mirándolo. No es tan terrible como alguna vez pensé. Las palabras eran tan suaves y gentiles. Tener un alma marcada no te hace sentir el cambio cuando ocurre. Aprendes a olvidar el dolor que lo causó. Y el patrón, bueno. Los humanos somos maravillosos para adaptarnos al cambio.
¿Qué me pasó? Harry no pudo contenerse, no pudo evitar que las palabras salieran a borbotones. Dime. Si tan solo lo hubiera hecho. Tanta tristeza en esas 4 palabras. Pero la naturaleza del viaje en el tiempo es tal que no puedo hacer lo que no ha sucedido ya. No puedo deshacer lo que ya sucedió. Recordarás las leyes temporales poco después de que me haya ido. Simplemente disfruta de cada cosa buena. Cada buen momento. El otro dio un paso atrás y Harry lo siguió hacia la puerta, con la desesperación en aumento. Espera. Hermione. Ella está. No pudo terminar la frase. No podía imaginar que su yo futuro solo quedaría marcado y no roto si ella ya no estuviera allí. Conozco su patrón mejor que el mío. ¿Dejaré que se desvanezca mientras aún viva? El alivio que le provocaron esas palabras le debilitaron las piernas y el alivio fue enorme. Unas manos de un blanco cegador y un negro profundo levantaron un objeto que tenía una distintiva forma de reloj de arena. Un giratiempo. Pedí uno y no me lo dieron, reflexionó el hombre. Confían en mí para destruir las cosas que quieren que desaparezcan, pero no para poner mis manos en el tiempo. Pero yo sabía lo que había que hacer, porque ya había sucedido. El poder de la profecía, de tener una visión del futuro. No subestimes a la persona que cree que sabe cómo serán las cosas. La magia floreció cuando el objeto se retorció, un arco iris de luz deformante que giró hacia adentro y comenzó a alejar al hombre y su alma perturbadora. Las palabras brotaban del nexo de poder, saltaban como piedras en el agua. Sabrás, cuando sea el momento, de volver a casa. Y se quedó solo en su laboratorio, el aire extrañamente quieto a pesar de toda la perturbación mágica, sus notas todavía esparcidas sobre la mesa, su silla con el respaldo en el suelo. Odio los acertijos. ¿Por qué demonios me plantearía uno? Se quejó Harry, recurriendo a la ira como una emoción más favorable que la conmoción absoluta. Pero él ya sabía la respuesta. Había estudiado brevemente los experimentos que los magos habían hecho sobre los viajes en el tiempo y sus peligros. Había dicho lo que había dicho porque había dicho lo que había dicho. El principio de autoconsistencia de Novikov. La teoría mágica que evitaría que un viajero en el tiempo se haga daño a sí mismo o a los demás, simplemente haciendo lo que ya ha hecho. Experimentar lo que ya se ha experimentado. No cambian nada que no haya sido cambiado previamente. No tocan lo que no ha sido tocado previamente. Y no viajan más allá de varias horas atrás. Y su yo futuro no había usado el giratiempo para regresar y cambiar el evento que lo había marcado tanto, porque si lo hubiera hecho, el yo futuro completo no sabría regresar y arreglarlo, creando así una paradoja. Aunque puede haber formas de evitarlo. Dejar una nota, tal vez. Decirse a sí mismo qué hacer en un momento o lugar determinado. Harry se agachó y enderezó la silla, sentándose lentamente mientras su mente daba vueltas. No. Su alma seguía fracturada. ¿Por qué no se borraría el daño si el pasado sí lo había sido? En cambio, había arreglado su yo pasado, destruyendo el Horrocrux y la pseudocarga que había impuesto sobre él durante años, lo que explicaba por qué no había visto la mancha roja en el extraño patrón en el que se convertiría. Por supuesto, podría haber retrocedido en el tiempo y haber cambiado algo. ¿Cómo podría saberlo hasta que llegara a ese punto en su propia línea temporal? Harry se quedó mirando fijamente las paredes verdes. Acababa de ver en qué se convertiría. Acababa de verse a sí mismo, de encontrarse a sí mismo, de hablar consigo mismo. Y en ese momento realmente no se gustaba mucho a sí mismo. Necesitamos más libros específicamente sobre paternidad, declaró Hermione, apareciendo de repente en la puerta. Saltó y por un momento casi soltó todo el episodio. Pero algo lo detenía. Tal vez era el hecho de saber que ella querría ver su yo futuro. Ella vería en qué se convertiría. Y él todavía no estaba preparado para eso. De acuerdo, dijo, atragantándose con las palabras que no había dicho, y se sentó derecho en su silla para mirarla. La biblioteca Black es lamentablemente inadecuada cuando se trata de estas cosas. Ella se rió. No le digas eso a Creacher. Estaba muy orgulloso de los 2 libros que logró desempolvar sobre el tema. 2 libros, uno de los cuales estaba lleno de pociones anticonceptivas y legales que involucraban magia de sangre, y el otro con consejos inquietantes sobre cómo criar a un niño de sangre pura. Hace años, habría odiado ser un joven de sangre pura. Sonaba horrible. ¿Quieres ir a una librería? ¿Quizás a Diagon? ¿Ahora? Parecía sorprendida, pero ansiosa. ¿No tienes trabajo? Harry miró las piedras preciosas esparcidas por su escritorio, la mayoría de las cuales brillaban con energía almacenada.
Fred y George habían estado muy entusiasmados con el potencial de almacenar hechizos, pero necesitaban más energía bruta con la que trabajar, que Harry estaba suministrando alimentando múltiples lotes de piedras a la vez para su uso. El resto puede esperar hasta esta noche. Dejaré lo que tengo listo en su tienda. Hermione caminó hacia él con pies ligeros, aunque su voz todavía estaba vacilante. ¿Qué pasa con la carta que recibiste? Harry no estaba seguro de qué hacer con la advertencia del ministro. No le había dicho que se escondiera, solo le había informado de un peligro mayor. Pero también deseaba desesperadamente alejarse del lugar donde estaba sentado, donde se había visto a sí mismo quitarse los Horcrux de encima. El yo en el que se convertiría. Sacudió la cabeza y se puso de pie. Estaremos entre una multitud, quédate en las zonas más concurridas. Quizá podamos llevar a Fallon y a Baum con nosotros. Todo irá bien. Ella agarró su brazo y lo apretó. Entonces tengo una pregunta muy seria, querida Harriet. Harry puso los ojos en blanco, pero se obligó a sonreír. Sí, querida Hermione. Ella se inclinó más cerca, y su aliento contra su mejilla envió un escalofrío de placer por su columna. ¿A qué librería vamos primero? Primero fueron al Londres mundano, a las librerías que sugirió Lucky, su guardiana nacida de Muggles. Y llevaron a 3 guardias, y un Baum severo insistió en que tanto Fallon como Lucky los siguieran. Baum estuvo nervioso todo el tiempo, permaneciendo cerca de ellos mientras Fallon se alejaba, dirigiéndose hacia la multitud. Lucky, haciendo de guía turística, todavía sostenía su varita casualmente en su mano, haciendo gestos como si fuera el director de una banda. Un extraño que las viera probablemente pensaría que era simplemente excéntrica. La forma en que rebotaba y soltaba palabras, con los ojos siempre en movimiento. Harry sabía que, al igual que Baum, Lucky estaba muy pendiente de cada persona que se acercaba a ellos, que en las zonas muggles no era ninguna, con la excepción de un amable librero. Harry agradeció que ninguno de los guardias mencionara que estaban revisando los estantes de material de embarazo. Sin duda, habían sacado sus propias conclusiones, pero Hermione insistió en que primero se lo dijeran oficialmente a sus respectivas familias. Aún así, Harry había captado a Baum levantando sutilmente el pulgar, lo que solo lo hizo sonreír. Y recibió un codazo de Hermione, quien no pasó por alto el gesto. Como si todo fuera obra tuya, murmuró, y luego leyó en voz alta un título que le hizo hacer una mueca. Algunas cosas que preferiría no saber sobre la mecánica del embarazo y el parto, personalmente. Después de un almuerzo rápido, esquivaron el tráfico mundano del sábado, apareciendo directamente en Diagon desde un callejón, con Hermione cargando a Harry de lado. Todavía no estaba muy seguro de la aparición. Harry, o Harriet como era con su peluca roja y su ropa femenina de sensación bastante extraña, dejó que Hermione lo arrastrara de una tienda a otra, tratando de actuar menos ansioso de lo que realmente estaba. Cuando Hermione se distrajo, le pidió a Baum que reuniera algunos de los libros sobre paternidad de aspecto más masculino. Seguramente no todo era solo para brujas, ¿verdad? Quería algo que no lo inquietara cuando leyeran el título en voz alta. Fue con numerosas bolsas escondidas en bolsas sin fondo que se acercaron a Sortilegios Weasley y soportaron estoicamente la hilaridad de los gemelos al conocer a Harriet. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida, simplemente encantadora, se jactó George con orgullo, besando una mano que ansiaba darle una palmada en la cabeza castaña al presumido mago. Mira qué manos tan delicadas. Hermione rió entre dientes en una de sus manos azul y violeta mientras Fred pretendía pelear con su hermano por la pobre mano en cuestión. Harry se apartó bruscamente con un gruñido. Un gruñido agudo, gracias al hechizo de alteración de voz de Hermione, que solo provocó que una gemela fingiera desmayarse en los brazos listos de la otra. Me voy. Dobló la mano de Hermione bajo la suya y miró a los gemelos con el ceño fruncido. Que se calme mi corazón, suspiró Fred. Hermione lo sacó a rastras de la tienda antes de que Harry se sintiera tentado a hacer realidad esa afirmación. Esos dos son incorregibles, se quejó Harry. Me gustan, se rió Hermione. Disculpe. Preguntó con vacilación y casi no la escuchó entre la multitud que pasaba. Se detuvo, lo que provocó que Hermione frenara y se detuviera con él, y se dio la vuelta. El orador era un alma marrón, con un patrón atravesado por el azul pálido de la fuerte ascendencia Veela. ¿Eres tú, él? Susurró. Harry frunció el ceño, aunque supo de inmediato que alguien más había descubierto su disfraz. Baum se acercó más, al mismo tiempo que Lucky y Fallon se dispersaron, con sus rostros hacia la multitud. Probablemente, admitió Harry, curioso. ¿Puedo ayudarte? Oh, hizo un gesto con la mano distraídamente.
Solo quería decirte que estoy muy orgullosa de tu defensa de los hombres lobo. Los periódicos nunca dijeron mucho, pero me di cuenta de que estabas involucrada. Yo misma soy mestiza y griega. El estigma de ser mitad humana puede ser difícil de soportar a veces. Lo siento, murmuró Harry, un poco desconcertado. Hermione estaba tensa a su lado, algo la molestaba. La señora levantó una mano e hizo un gesto, antes de marcharse con otra tranquila despedida. Eso fue extraño, dijo Harry frunciendo el ceño. Hermione gruñó. Ella estaba coqueteando conmigo justo ahí. Si ella te conoce, tiene que saber que soy tu esposa. Seguramente no lo era. Harry se sintió ofendido en su nombre. Te lanzó un beso, Harry, enfatizó Hermione. Y estaba tratando de usar su glamour. Me di cuenta. Ella caminaba a su lado y Harry la acercó más con una sonrisa. El color se arremolinaba a su alrededor, como un arrecife rodeado de peces en el océano, vibrante y brillante. Te lo prometo, siempre seré solo tu Harriet. Hermione inclinó la cara hacia él y sonrió. Su boca se abrió para hablar, pero Harry escuchó otra voz, tan cerca, demasiado cerca. Para la dama de lujo. Al oír la palabra Lady, empezó a darse vuelta. Al oír la palabra Luxe, supo que no tenía tiempo. No hay tiempo. Su poder apenas había comenzado a aumentar con la última exclamación. Baugn apenas había comenzado a lanzarse hacia un alma cercana. Hermione seguía sonriendo. Calor, como agua, como un dolor sofocante. Hilos de fuego escarlata que se convirtieron en su mundo entero, destrozando su piel y hundiéndose más profundamente, desgarrando con dientes rojos. Harry no tuvo tiempo. Pero algo más sucedió. Sobre él descendió el frío blanco y negro de la seda, fluyendo entre él y la muerte dolorosa y persiguiendo el fuego bajo su piel como la sombra persigue la luz del día y la sofoca en la noche. Estaba solo, él mismo, de pie, desnudo en un mar de noche blanca y estrellas negras. Y el mundo estaba gritando. Altos lamentos de dolor y terror, gritos de horror y desesperación. Pensó, de una manera abstracta y dolorosa, que sonaba un poco como si el velo lo llamara. Entonces la sombra blanca se hundió más profundamente en él, la capa en toda su imposibilidad era un ser vivo, hundiéndose bajo su piel, la piedra en su corazón era la única llama caliente que quedaba, y supo que estaba completo. Estaba vivo. Estaba intacto. La capa desapareció de su vista con un pensamiento, y el mundo volvió a existir, y fue peor que cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. El fuego devoraba los dibujos fragmentados de las fachadas de las tiendas cercanas. Había gente, algunos en pedazos y otros intactos, muertos y moribundos. Vio cómo el rojo devoraba la madera verde y las almas verdes por igual, todo mezclado sobre adoquines morados casi intactos. Todos gritaban. La madera silbaba con su propia cacofonía mientras las ventanas se hacían añicos y los cristales caían, mientras la gente que podía corría y la gente que no podía lloraba. Potter. Harry no se giró. Podía ver perfectamente a Fallon, que estaba casi entero salvo por el color que le corría por la cara, acercándose corriendo detrás de él. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos ahora. Harry no se inmutó cuando el hombre intentó agarrarlo. Simplemente hizo que el espacio entre ellos fuera sólido. No, dijo, y su voz ahora era la suya, masculina, los encantos de Hermione se quemaron en el mismo fuego que había, eso tuvo, se puso de pie y miró los espacios vacíos que lo rodeaban. Todos los espacios vacíos. El blanco de los muertos, demasiados para contarlos, las almas que huían hacia arriba ante el impacto de la muerte. Un fantasma comenzaba a formarse, un alma rota de color amarillo. Las piezas blancas. Un brazo, una pierna. Medio torso. El olor. Tenía la garganta cerrada. No estaba seguro de poder respirar, con el hedor de los productos químicos quemados y de la carne quemada. No estaba seguro de poder volver a hablar, o incluso de poder oírse a sí mismo por encima de los moribundos. Fallon arrojó algo por encima de la barrera que los separaba y su magia dio un abrigo largo de lana que lo cubrió. La magia familiar de Fallon lo transformó en una túnica en pleno vuelo y lo moldeó a su alrededor con la habilidad de mucha práctica. Harry, tenemos que irnos. No es seguro, dijo la voz de Fallon, ahora tan suave y urgente. Déjame acercarme, por favor. No hay nada que podamos hacer. Nada. Imposible. Imposible, porque Hermione no podía haberse ido. Él no podía estar solo. Debería haber muerto, lo habría hecho, si no fuera por la capa. Estaban destinados a morir juntos, no solos. No solos. Ella no. No.
Hermione, dijo Harry en voz alta, y sintió que su corazón se movía dentro de su pecho mientras la piedra obraba su propia magia imposible. Luz azul y violeta, tan familiar, tan maravillosa. Oh, Harry, susurró, y él oyó sus lágrimas. Oh, Harry, no. No tenía cuerpo, no tenía forma física. Era como su madre, color sin sustancia, espíritu sin tacto. Fallón resoplaba detrás de él, ahogándose por el humo, la conmoción o las lágrimas, quién sabe, a quién le importaba. Se están muriendo, Harry, le susurró Hermione. Puedo sentirlo. Puedes salvarlos. ¿Por qué? Susurró él, y se preguntó por qué había ocurrido esa pregunta. Es lo que eres, estaba llorando lágrimas violetas. Salvas a la gente. Harry miró a su alrededor, realmente miró, el color arruinado y la mancha ardiente. Todos morimos. Incluso para sí mismo, su voz no era la suya. Su corazón ardía. Así no, respondió ella. Por favor. Extendió una mano hacia ella y le tocó una mejilla que estaba dolorosamente fría y caliente al mismo tiempo. Sintió que su tacto traspasaba lo que no era piel, que la atravesaba como el aire. Sintió lágrimas en su rostro y supo que estaba llorando. Luego se alejó del amor de su vida y convirtió el fuego en lluvia. Lucky se consideraba una mujer sencilla. Tenía pasatiempos sencillos, tejer y hacer álbumes de recortes, respectivamente, y hábitos sencillos, buenos y malos. Era inteligente, seguro. Le había ido bien en la escuela, tal vez no la mejor, pero tampoco la peor. Tenía una pequeña familia que se amaba entre sí a ella, todos ellos mundanos y todavía un poco extraños por su habilidad mágica y de qué lado de la familia podría provenir. Se había inscrito en JTP porque no podía encontrar un trabajo decente en el mundo mágico, y debido a que era una mujer sencilla, nunca había esperado ser asignada como guardaespaldas de una celebridad mágica después de sus meses obligatorios de entrenamiento. Ciertamente ella tampoco había esperado morir nunca. La muerte no había sido una ciudad celestial. Había sido su hogar de la infancia en el campo, un bosque de árboles tan altos como los que su yo de niña recordaba y su yo de adulta sabía que no podían ser ciertos. Oía a los pájaros cantando, veía su susurro entre la maleza, llamándose unos a otros. Y sentada a su lado, sobre un gran tronco medio podrido y con olor a musgo, su mundana abuela le sonrió. Tal como la recordaba en sus recuerdos más preciados. La abuela Agatha, aunque mayor, ahora era joven y radiante, sonriendo con todos sus dientes, con los ojos libres de la niebla de la edad. Una mano grande y suave en la suya, acercándola en un abrazo lateral. Te amo, nena. Y a tu mamá también. Díselo de mi parte. Por supuesto, dijo Lucky suavemente. Qué extraño era que esa simple petición tuviera todo el sentido, aunque su abuela llevaba 10 años muerta y enterrada y Lucky tenía la clara convicción de que ella también estaba muerta ahora. Vuelve a casa ahora. Te está llamando. El bosque, los pájaros, el tronco del árbol y su abuela, todos ellos se desvanecieron a medida que el sol brillaba exponencialmente, mientras las nubes cubrían ese sol y dejaban sombras en su rostro. Tan brillante que entrecerró los ojos, tan oscuro que tembló. Lucky. La voz de Lord Potter, y ella abrió los ojos y miró hacia arriba, hacia los de él. Un verde sencillo y tan terriblemente hermoso. El humo, las cenizas y el sonido de la gente llorando la asaltaron, pero no podía apartar la mirada de los ojos que la mantenían atrapada en un cuerpo que se sentía demasiado vivo, demasiado real. Pero ella seguía siendo una mujer sencilla, en realidad. Y parecía que todavía tenía un trabajo sencillo que hacer. Cuando él miró hacia otro lado y se dirigió a otro cuerpo roto y quemado, ella se levantó y arregló la ropa rota, lo que quedaba de ella por arreglar. Alargó su túnica más allá de sus caderas al menos, y encontró a su pareja con los ojos donde estaba Fallón, con la varita lista y el rostro firme. Vigila el perímetro. Estarán vigilando, dijo el hombre mayor con voz ronca, aunque no podía saber si estaba ronca por el humo o por la emoción. Ellos. Los que la mataron. O tal vez no el que la mató, ya que seguramente estaba muerto, y probablemente sentado en algún bosque con su abuela, escuchando a los pájaros cantar. Sino los que lo enviaron. Y si eran lo suficientemente idiotas como para intentar matar al hechicero ciego otra vez, suponía que ella estaría allí en el camino otra vez, y tal vez eso no fuera tan malo. Ella amaba a su abuela más que a nadie después de todo. Lucky se encontró sonriendo levemente ante la repentina idea de que, en cierto sentido, era un zombi. Como en cualquier película de terror, un guardia que fue asesinado y luego se levantó y mordió al que la mató. ¿Tú también moriste?
Preguntó Lucky con sencillez, en el callejón lleno de humo, rodeada de gente que yacía apiñada, con los ojos desesperados fijos en aquel a quien se suponía que debía proteger. No, dijo Fallon. No. Y quizá por eso sonaba tan triste. Él aún no sabía lo que ella sabía. Morir no era tan complicado después de todo. En realidad era bastante simple. Cuando llegó el primer equipo de Hit Wizard, exactamente 5 minutos y 32 segundos después de los primeros informes de una explosión en el callejón Diagon, los primeros aurores en la escena estaban quietos y en silencio, en un callejón extrañamente silencioso para la ocasión. Se oían sollozos ahogados, una charla tranquila y todas las miradas fijas en el centro, donde el hollín se había extendido hacia afuera formando un patrón circular para marcar el lugar donde se habían colocado pociones altamente reactivas en un catalizador y empujado hasta el borde para que explotaran. El exauror Fallon estaba junto a los aurores, con los hombros rígidos y la varita en la mano, al lado de una bruja, cuya túnica terminaba en las rodillas, aunque sus piernas parecían extrañamente intactas, por lo que debió haber quemado su ropa. Un hombre con una sencilla túnica marrón estaba de pie junto a una fila de personas sentadas en el suelo, probando sus extremidades como si fueran potrillos recién nacidos. Y mientras observaban, otra persona se formó bajo sus ojos. ¿O se reformó? Parecía que las piezas provenían de múltiples áreas para unirse. Sin embargo, seguía siendo un niño muerto. Hasta que tomó aire una vez y luego otra. Hasta que tosió y llamó a su madre, una mujer que se precipitó desde la multitud silenciosa para abrazarlo y alejarlo del hombre silencioso. A su lado estaba una bruja familiar, y sus pies, curiosamente, no parecían tocar los adoquines. ¿Cuántos muertos? Preguntó una voz ronca y fuerte en el silencioso callejón. Eran muchos. Ahora no tantos, dijo un auror. Quizás solo una docena ahora. ¿El incendio? Preguntó otro mago de Hit. ¿Nos dijeron? ¿Qué pasa? Murmuró otro. Lo apagó justo antes de reparar esas ventanas. Como si nada. Como si nada, dijo el mismo auror, con voz interrogativa. Como el maldito Merlín, declaró una bruja entre ellos. Así es. Como Merlín. El hechicero ciego. El título murmurado se extendió entre la multitud, de un oído a otro. El hombre se giró y el líder del escuadrón Hit Wizard, apodado Budo, vio unos ojos verdes brillantes fijos en él. Sintió esa mirada en el alma, que lo hizo tambalearse de una manera muy poco profesional. Lo cual lo enfureció. No le gustaba que lo miraran de esa manera, sentirse insignificante. Luego la mirada desapareció y otra persona se formó a partir de los fragmentos. Y otro más. Y mientras se reunían, otra ventana, hecha añicos en el suelo, se levantó y se armó. La puerta de una tienda se reorganizó y volvió a encajar en su marco. Entonces todo movimiento se detuvo y los hombros del mago se tensaron. Eso es todo lo que puedo hacer, dijo el hechicero ciego. Los demás están demasiado perdidos. Lo siento. Un hombre comenzó a llorar. Una mujer se adelantó, suplicando por su hija. Gritando su nombre, rogando. Otras voces lo bendijeron, le dieron las gracias, juraron que le debían la vida como pago. Necesitamos entrevistar a estas personas. Ver qué causó la explosión. Que alguien haga un recuento de los desaparecidos, ordenó el líder de Our. Luego trató de no inmutarse cuando el hechicero se acercó. Dígale al ministro que fue Lux ese hombre. Hablaré con él pronto. Y con eso, Fallon dio un paso adelante para tomar el brazo del mago, y con una mirada de despedida de condolencia hacia los Hit Wizards, los dos desaparecieron junto con la bruja medio vestida. Y la extraña y triste Lady Potter se desvaneció con ellos. Harry había reunido los patrones a su alrededor en el callejón Diagon por puro instinto. Había convocado sus almas con los nombres con los que sus seres queridos los llamaban. Había hecho que sus corazones latieran, que su vida fluyera. Pero no pudo reunir a las personas cuyos cuerpos habían desaparecido por completo. Incluso con sus nombres, sus almas no tenían un patrón corporal. Si los hiciera vivir, sus propios seres queridos no los reconocerían. No se conocerían a sí mismos. ¿Qué era un hombre en el cuerpo de otro hombre? ¿Cómo pudo tomar esa decisión? ¿Cómo no hacerlo? Se había marchado al encuentro de aquellos cuyos seres queridos no quería salvar, le suplicaban que hiciera más de lo imposible. Aún podía oír los gritos, resonando en su memoria y en su columna vertebral. En Grimmauld Place, en su habitación de piedra protegida, Harry se arrodilló en el centro y cerró los ojos. Detrás de él, Fallon y Lucky esperaban donde él les pidió, en silencio como él les pidió que estuvieran. Paciente. Lucky había muerto.
La mitad inferior de su cuerpo había desaparecido, la superior estaba casi intacta. Había sido una de las personas más fáciles de arreglar. Su alma le resultó familiar cuando la invocó para que volviera a ser ella misma. Su muerte fue un estado de meros momentos. Tal vez por eso ahora estaba en silencio. Tal vez se había dado cuenta de que había estado muerta durante esos momentos. Como Vaughn seguía muerto. Como Hermione seguía, desaparecida. Ambos se habían ido, como media docena de almas en Diagon también se habían ido, como él debería haberse ido. Vaughn, dijo Harry en voz alta y vio cómo el alma de su amigo y su guardia se fusionaban. Azul verdoso, verde bangladesí, forma informe y peso ingrávido. Harry, lo siento, comenzó el mago, pero Harry levantó una mano en un gesto de silencio. ¿Por qué los muertos seguían pidiendo disculpas por ello? En el suelo, basándose en su memoria, Harry tejió el dibujo de un cuerpo. Alto, pero no demasiado alto. Calvo. Manos grandes. ¿Eran tan grandes? ¿La nariz era larga o corta? ¿Se había dado cuenta alguna vez? ¿Y qué pasa con el tamaño de las otras partes de él que nunca había visto? ¿Es mejor que sea más grande? Reflexionó Harry en voz alta con humor negro. Escuché a Vaughn soltar una risa que sonó casi como un llanto. Sí. Parecía que solo habían pasado unos minutos, pero también que había pasado toda una vida. Estaba cansado, muy cansado. Había llegado al límite de su ser. Entra, murmuró Harry, y envolvió el alma con poder verde esmeralda y la guió hacia el interior del cuerpo que la esperaba. El cuerpo se movió, se sentó, bostezó. Se miró a sí mismo desde arriba. Dios mío, Harry. ¿Exageración, tal vez? Harry no podía reír. No podía decir nada. Sal de aquí, dijo en cambio. Harry, comenzó Fallon, dando un paso adelante. Salir. Desde lo más profundo, la emoción brotó y se desbordó. El horror, las lágrimas y la furia. Afuera. Vaughn se puso de pie de un salto y, a pesar de su desnudez, se detuvo para abrazar brevemente a Harry en el hombro. Entonces la puerta se cerró detrás de los tres. Harry se desplomó en el suelo y pronunció su nombre. Vio su rostro florecer junto al suyo, su cuerpo acurrucado de lado a su lado, sin tocar del todo el suyo. Sentí el calor frío que irradiaba hacia afuera. Viola, dijo con dulzura y expresó su miedo. No quiero que te confundas. Practiqué con todos los demás primero. No quiero que te confundas. Sonrió. ¿Cómo se sintió al haber estado muerta durante tan poco tiempo? ¿Con qué rapidez los muertos empezaron a olvidar a los vivos? ¿Un día por un día, una hora por una hora? Todo importaba mucho más ahora que él conocía la respuesta a esas preguntas. Lo harás perfecto, Harry, dijo ella a cambio. Hagas lo que hagas, será perfecto. Así lo esperaba. Realmente lo esperaba. Lentamente, con infinito cuidado, empezó a construir su cuerpo de memoria. Una cáscara blanca vacía, un patrón tan querido y familiar. Lo tocó con las manos y midió su ancho al tacto. Besó las mejillas frías y se preguntó cómo sería su color de piel, cuando no tenía forma de saber cuál era en realidad. Le hizo los dedos de las manos y de los pies, hasta los callos del segundo y tercer dedo de la mano derecha. Le hizo la pequeña nariz y los labios, y se aseguró con delicadeza de que la forma de las orejas estuviera en el ángulo correcto. Sus imperfecciones, las cosas que ella deseaba poder cambiar, él las mantuvo igual. La curva de su barbilla, la redondez de sus caderas. Durante todo ese tiempo, su luz azul y violeta brillaba a su lado, quieta, inmóvil y sin respirar. Su espíritu, tan brillante. ¿Quieres volver, verdad? Preguntó cuando estaba a punto de terminar, otro miedo que no se había atrevido a expresar en voz alta. Sí, estoy aquí, Harry. Quiero tocarte otra vez. Su cabello, rizado y salvaje. Pasó una mano por sus mechones blancos y se giró para encarar su espíritu. Hermione, dijo, y la piedra en su interior se enroscó y giró, fuego y hielo. Suspiró y fluyó como el agua de un estado a otro. El cuerpo, blanco e inmóvil, brillaba con vida azul y violeta. Violáceoso. El pecho se elevó. Un suspiro tartamudeó en el aire. Ella se levantó, tomó su mano y juntos permanecieron de pie, con las manos fuertemente entrelazadas. Ella era perfecta. Era exactamente la misma. Estaba viva. Su amor. Harry. Se abalanzó sobre él, se acurrucó con fuerza a su alrededor y él se levantó, muy cansado. Se sentía derrotado. Demasiados acontecimientos a la vez, demasiado para soportar, demasiado para manejar. Él miró entre ellos, entumecido, y supo lo que ya no estaba allí.
Lo que no estaba allí era porque él no lo había puesto allí, porque no sabía cómo hacerlo sin hacerle daño, porque ni siquiera sabía aún su verdadero color o forma. No todo lo que hacía podía ser perfecto. Ari la llevó arriba, la arropó en su cama, la luz violeta azulada brillaba tan perfecta, verdadera y viva. Ella estaba durmiendo, un sueño que él alentaba disminuyendo la velocidad, deteniéndose allí un largo momento para observar su respiración, el lento subir y bajar de su pecho. Violáceo. Su hermosa, hermosa luz. Volveré, prometió, con los puños tan apretados que le dolían los dedos. Contra su cuello y espalda había un calor cálido, la capa debajo de su piel ahora de una manera que aún no había tenido tiempo de comprender. Lo prometo. Palabras dirigidas a su esposa, palabras que sentía hasta el fondo de su alma. Luego se giró y la dejó allí. Al final de las escaleras, dos luces amarillas esperaban, rectas como una flecha. Tal vez los elfos domésticos podían oler la rabia en su corazón, del mismo modo que las sirenas podían oler la sangre en el agua. Maestro, dijo Creacher solemnemente, y Harry los miró. Su poder era una tormenta feroz que iluminaba sus pequeñas formas con una luz verde esmeralda que brillaba con soles oscuros y sombras pálidas. Soles más brillantes que antes, y sombras más profundas, y la humanidad de su patrón ahora demasiado angular, demasiado de las reliquias reflejadas en sí mismo. Y él no podía preocuparse, porque esa inhumanidad lo había salvado, y él cambiaría todo su ser para poder salvarla a ella a su vez. Cuídala por mí, Creacher, ordenó Harry, aunque sabía que no tenía por qué hacerlo y, según el nuevo contrato, no podía hacerlo. Simplemente tenía que decir las palabras. Ella es mi luz. El elfo mayor hizo una profunda reverencia, una respuesta no verbal que sabía que expresaba las palabras no dichas. Creacher también la amaba. ¿Y Kraken? Preguntó el otro elfo con cuidado, con una voz extrañamente esperanzada. Harry sonrió, pero no sintió alegría. Solo un propósito que nunca había sentido en su vida, ni siquiera entre los vampiros. Sin duda, y sin remordimientos. Vamos a cazar. Y extendiendo una mano, una luz verde esmeralda tomó otra mano de color amarillo canario, mientras Harry imaginaba en su mente un alma chartreuse familiar, una que conocía casi tan bien como la de su propia familia. Luego se apareció directamente ante una persona en lugar de un lugar, un movimiento que aún no había probado, y solo se sintió tristemente complacido y no sorprendido cuando llegó a las ahora ordenadas calles del callejón Diagon, bajo las varitas abruptamente levantadas de la docena de guardias que rodeaban al ministro. Él sonrió con su nueva sonrisa decidida. Señor ministro, tenemos que hablar. Un diluvio de palabras, severidad que da paso a súplicas sutiles y de nuevo a severidad, ira, preocupación y simple cansancio. ¿Qué puedo decir para hacerte volver a casa, Lord Potter? Por favor, Harry, no hagas esto. ¿Qué es lo que realmente piensas lograr? No puedes simplemente, piensa en tu esposa, en tu familia, ¿qué les has dicho? Te matarán, estúpido bastardo, completamente solo. La capa contra su piel en el interior, no solo su cuello o su espalda sino ahora cubría su antebrazo y estómago, su presencia se extendía y crecía, conos sobre conos, y mientras pensaba en cómo podría morir, su luz blanca y negra brillaba como imaginaba que el cristal podría brillar bajo la luz del sol. Hundiéndose dentro de él, un fino velo de algo más. Haciéndolo también más de lo que era. ¿Me pides que te dé toda la información que tengo, y para qué? ¿Suicidio asistido? Sé honesto contigo mismo. ¿Qué puedes hacer solo? Había demasiadas miradas sobre ellos, el lugar era demasiado público. ¿Pero qué no era público ahora? ¿Acaso todo el callejón no lo había visto devolver la vida a los muertos? ¿No latían las almas de los aurores a su alrededor en el patrón de adrenalina provocada por el miedo? ¿Qué más tenía que ocultar? El mundo había visto su debilidad hoy, junto con su fuerza. Voy a encontrarlos, ministro, dijo Harry en voz baja, sosteniendo con fuerza su bastón en un puño, como si la longitud de la madera pudiera mantenerlo plantado en la tierra en lugar de volar hacia las luces de las barreras doradas que estaban por encima y más allá de ellas, hacia todos los enemigos que no conocía y no podía ver. Y ya no existirán más. Respiraciones profundas en el silencio, las manos del ministro recorriendo su largo cabello suelto y enredado. Había sido un día largo, una eternidad de un día que había comenzado cuando el fuego explotó frente a su cara y el calor le arrebató un futuro potencial que apenas había comenzado a amar. Harry, le susurró el alma de color amarillo verdoso en un inútil intento de ocultar sus palabras a los guardias que los rodeaban, guardias que se habían negado a permitir que se colocara una barrera silenciadora entre ellos y su pupilo.
El ataque era demasiado reciente, el poder de Ari demasiado grande para que hubiera privacidad. Está viva, ¿verdad? Mi gente la vio. Podemos mantener a tu familia a salvo. Este ataque, los métodos utilizados, simplemente no estábamos preparados. Pero lo estaremos ahora. Lo estaremos. Ari se rió en voz alta y en el aire frío del otoño en Londres. El sonido amargo contenía todas las emociones que lo habían llevado a ese lugar en ese momento, indiferente y, sin embargo, demasiado preocupado. Ella estaba embarazada. Era. En el pasado, antes de que comenzara este horrible nuevo día con el calor y el fuego y las capas sofocando la luz a su alrededor y en su interior, manteniéndolo vivo e ileso contra toda razón y esperanza. Solía ser y ya no era. Esa pequeña e infinitesimal chispa escondida dentro de ella, una parte de él y una parte de ella y completamente suya al mismo tiempo. Un pequeño punto de luz que había comenzado a imaginar creciendo, había comenzado a imaginar cómo se formaría su color, cómo su patrón se desarrollaría una fracción a la vez, multiplicándose sobre sí mismo y creciendo desde una chispa hasta convertirse en una llama. Y lo peor de todo, peor que nada, cómo después del shock sorprendido y la preocupación y el asombro de descubrir esa vida, había empezado a amarla, aún sin saber quién estaba creciendo allí, simplemente amándola por lo que era para él y para el amor de su vida. Carl o Anne o Marie o Rose o Frank, nunca sabría qué nombre habrían elegido. Luz ese hombre le había robado esa vida. Y aún sabiendo lo que hacía, aún sabiendo que esa vida no era el fin de la vida, no podía detener el dolor que se acumulaba en su estómago como una piedra, la ira que golpeaba su cabeza como un tambor. Harry, dijo la voz del ministro rompiendo el silencio, y le puso una mano suave en el hombro. Lo siento mucho. Bajó la mirada a sus pies, cubiertos por sus botas de piel de dragón de color naranja, y vio que el patrón cónico de la capa había llegado hasta su cintura y se movía bajo su ropa y su piel como una lámina de armadura, construyéndose sobre sí misma a medida que crecía, hundiéndose y fusionándose con su patrón de una manera que sabía que lo cambiaría para siempre. Lo sabía porque ya lo había visto, ¿no? Cuando su yo del pasado llegó y se llevó el Horrocrux. Y ahora lo sabía. Sabía lo que tenía que hacer. ¿Me darías un giratiempo si te lo pidiera? Silencio sobresaltado, nada más que el sonido de su respiración, el olor a humo y sangre. No, dijo el ministro con firmeza. Sabes que no lo haré. Así lo hizo. Él mismo se lo había dicho esa misma mañana. Nunca se detendrán. Hicieron esto para intentar matarme y cuando vean que no funcionó, lo intentarán de nuevo. Y todos los que amo serán daños colaterales para ellos. Voy a detenerlos. A todos y cada uno de ellos. Luz Chartreuse, alejándose de él, un suspiro áspero, palabras derramadas y terminando en un grito. ¿Entonces dejarás a tu esposa sola para que sufra? Piénsalo un momento. Estoy pensando. Gritó Harry, ignorando la forma en que algunos de los guardias se sacudieron hacia atrás, cómo la luz de los hechizos floreció en las puntas de las varitas, cómo la capa se deslizó por sus piernas y ahora podía sentirla, cambiándolo fundamentalmente, todavía haciendo su propio y misterioso trabajo. La matarán de nuevo. Matarán a otro niño, o a mis parientes, o a cualquiera que se interponga en su camino. Nunca estarán a salvo mientras Lux Hombre siga funcionando en el mundo. Tiene razón, dijo una voz nueva, un alma anaranjada que no conocía. Usted sabe que tiene razón, señor. No vayas solo. El ministro se mantuvo erguido como una flecha, ignorando las palabras que los rodeaban. ¿De acuerdo? Te doy la información, me prometes aquí y ahora que no irás solo. No iré solo, dijo Harry, y lo decía en serio. A su lado, una luz amarilla permanecía bajo la atención de los magos, quieta, silenciosa y olvidada. Incluso después de las reformas, nadie volvió a considerar a un elfo doméstico como una amenaza. Supuso que los vampiros le habían dado originalmente el nombre, un título obvio y escalofriante en su simplicidad. La Muerte Verde. Harry lo había escuchado por primera vez cuando estaba afuera del aquelarre británico meses atrás, dos vampiros con hilos de negro carbón a través de sus colores frente a él, bloqueando el camino mientras otro traía noticias a los que esperaban en el edificio. Él está aquí de nuevo. Es él. La Muerte Verde. Harry había sido escoltado hasta una habitación interior, donde 5 vampiros de Francia esperaban a que les dieran vida. Almas que habían brillado con nueva luz cuando él se fue horas después, escuchando los susurros de un padre que estaba de pie junto a su hijo pequeño en una puerta mientras pasaba junto a ellos. Mira sus ojos. Mira cómo brillan en la oscuridad. ¿Lo sientes? Es la muerte, hijo. La Muerte Verde.
No exactamente miedo por parte de los vampiros, pero tampoco meramente respeto. Y días después, cuando se detuvo en una tienda en las profundidades de Knockturnalle, una bruja se burló de él desde una esquina llena de lodo marrón y morado. ¿Vienes a matar algo, Greenie? Yo también estoy listo para morir, cariño. Ven a visitarme alguna vez a mi rincón. De nuevo, un tendero levanta la vista al oír el sonido de la campana y se queda paralizado en medio del movimiento, con la luz parpadeando descontroladamente. Ansioso por atenderlo rápidamente y luego sacarlo de su tienda. Las palabras ansiosas del hombre a su asistente detrás del mostrador. Date prisa, mujer. Ahí está la muerte verde. No lo mires a los ojos. Date prisa. ¿Era realmente el color de sus ojos? ¿O los vampiros podían ver algo de su alma en su sangre, o percibir el color de su magia con su propia visión mágica única? ¿Y por qué llamarlo muerte, cuando lo que trajo a su raza fue, de hecho, vida? Pero ahora quizá el nombre por fin fuera apropiado. El posadero de Knockturn se acurrucó detrás de su mostrador verde, balbuceando. Lo siento, mi señor, no sé nada de ellos, lo siento, por favor, pero el hombre lo sabía. Tenía que saberlo. Las pocas pistas que le habían dado a Harry apuntaban a ese hombre en ese lugar sucio, un pequeño albergue que se encontraba en uno de los muchos rincones oscuros de Knockturnalle. Kraken chasqueó los dedos amarillos y el mago gritó. El hechizo era un simple encantamiento punzante. Harry se había negado a rebajarse más. No cuando no estaba seguro de que el hombre estuviera involucrado en la gestión de Sombre, o simplemente fuera un radio de una rueda muy grande. El posadero aulló como si lo hubieran atacado escorpiones. Su luz emanaba de él con el latido del terror. Y les dio un nombre. Luego otro, y luego otro. Y si fuera un tritón, pensó que él también olería la sangre en el agua. El señor vampiro Brennan se encontraba frente a él en la entrada de su aquelarre, un alma zafiro de inmenso poder. Más allá, unos colores curiosos los observaban con avidez. Me vendría bien tu ayuda, dijo Harry en voz baja. Por favor. Entra, dijo el vampiro, dando un paso atrás. Siempre te damos la bienvenida. Harry no miró hacia atrás, donde sabía que los seguidores de su ministerio catalogaban cada uno de sus movimientos. Los dejó atrás. Desastre en Diagon. Los muertos resucitan. El título del artículo en la portada de El Profeta Diario gritaba en negrita, sobre una imagen que podría haber venido de cualquier guerra mágica que hubiera presenciado. Las cosas rotas y los cuerpos destrozados. Las cenizas de los fuegos que ya no ardían. Allí, inicialmente de espaldas al espectador, el mago estaba de pie junto a una bruja que estaba parcialmente oculta a la vista, pero no lo suficiente como para ocultar el hecho de que estaba muerta. Debería estar muerta. Mientras sus piernas se volvían a unir misteriosamente en la imagen en cámara lenta, el mago se giró hacia la cámara, sus ojos claros brillaban incluso a través de la tinta mágica en blanco y negro. ¿O eran ojos oscuros? Parecía un efecto de la luz, cómo cambiaban en un instante. Luego el bucle continuó de nuevo, la bruja muerta, la espalda del hechicero ciego. El desastre. Albus Dumbledore dejó el periódico y sostuvo su cabeza entre sus manos. ¿Qué debería hacer? ¿Qué podría hacer él? ¿Qué podría hacer cualquier persona? El artículo no contenía muchos hechos y estaba plagado de especulaciones. El ataque, las muertes, el incendio. Algunos testigos afirmaban que Lord Potter había resucitado a los muertos. Otros afirmaban que no, que los suyos no habían tenido tanta suerte. Bendito. Como si Potter fuera un dios. O Merlin. En realidad, no era un hombre. Y el propio mago había desaparecido. La fuente de Albus dentro del ministerio afirmó que había hablado con el ministro y luego simplemente había desaparecido. Solo un día, ni siquiera un día, y un acto echa por tierra todos sus planes. Si Potter realmente se había ido, ¿quién detendría al nuevo portador de la varita de Saúco? ¿Quién ocuparía su lugar? Estaba a punto de permitir el intercambio. Ahora, necesitaba retener al ansioso hombre hasta que estuviera seguro de que Potter estaba cerca. No se podía permitir ningún riesgo. Moriría antes de dejar que la varita pasara a manos de cualquier otro. Hermione estaba sola en el baño y se miró en el espejo. No se sentía diferente, y eso era lo más extraño. Se sentía como siempre, cómoda consigo misma. Su figura era la adecuada. Harry había sido meticuloso. Al pobre Baug no le había ido lo mismo. El hombre no había dejado de tropezar desde que había regresado de entre los muertos. Y él seguía tropezando abajo, demasiado tenso para regresar a casa y dejarla sola. Solo. Hermione se miró en el espejo y miró fijamente a Harry a los ojos. Tenía los ojos marrones.
marrón sucio, siempre pensó para sí misma, aunque tal vez el término más poético fuera castaño o algo así. Y bendecida con una visión perfecta. Aún conservaba la visión perfecta. Sus ojos parecían sus ojos, pero no lo eran. Eran de color verde esmeralda. Tal vez no tenían el mismo peso que los de Harry. No miraban más allá de ella ni dentro de ella. No brillaban. Pero eran verdes. Al igual que los Vaughn ahora eran verdes. Y su cabello, rizado como siempre, ahora era negro ébano. Afortunadamente, Vaughn siempre había sido negro, incluso antes de afeitarse todo. Hermione hizo una mueca frente al espejo. Mostró los dientes en un gruñido y luego sonrió con gracia. Arrugó la nariz e infló las mejillas. Ella cantó una suave canción de cuna, su voz a menos era suya, con un ritmo decente y todo. Una canción de cuna, mientras sus manos acunaban suavemente su estómago. Solo. Estoy tan sola, cantó en voz alta y trémula. No lloró. Pensó que las lágrimas vendrían más tarde, cuando se metiera en una cama vacía en un dormitorio vacío en una casa casi vacía. Ella no podía hacer esto sola. Hermione se apartó del espejo y se dirigió a su armario, vistiéndose con rápida eficiencia. Cuando bajó las escaleras, encontró a Vaughn mirándose en el espejo del pasillo, con una mano tirándose de una oreja. La vio acercarse con el rabillo del ojo y se giró con expresión triste. Hasta mis orejas están mal. Tienen la misma forma, pero son un poco más pequeñas que mi cara grande. ¿Crees que puedo lograr que lo arregle? Puede hacerlo, dijo ella, y luego levantó la barbilla. Cuando llegue a casa. Porque él iba a volver a casa. Volvería a casa aunque ella tuviera que arrastrarlo hasta allí, pateando y gritando todo el camino. Pero primero, ella realmente necesitaba odiarlo por un tiempo, por dejarla sola. ¿A dónde vas? Preguntó Vaughn con cuidado, y sus ojos verdes la molestaron de una manera que no le había pasado a ella en su propio rostro. Simplemente estaban equivocados. Hay formas de cambiar mágicamente el color de tus ojos, señaló Hermione directamente. No era exactamente una orden, pero aún así era una pista contundente. El guardia se cruzó de brazos. Pienso hacerlo. El verde no me queda bien. Ahora, otra vez. ¿A dónde vas? Porque yo también voy. No puedo dejar de recordar lo que pasó en esa habitación al final del pasillo. En casa de mis padres, dijo Hermione simplemente. Perfecto, respondió Vaughn. Tu madre hace las mejores galletas. Vamos. Hermione no le agradeció cuando él le pasó suavemente un brazo por los hombros para guiarla hacia la Red Floo. Pero ella estaba realmente, verdaderamente agradecida por el apoyo. Su madre abrió la puerta, gratamente sorprendida por la visita inesperada. Hasta que sus ojos se encontraron, los de ella se miraron fijamente, y Hermione sintió que el dolor que la dominaba se plegaba sobre ella como una pared, derrumbándose hasta convertirse en polvo. Ella se desmoronó, mirando a su madre a los ojos. Entonces se encontró en los brazos de su madre, abrazada y cloqueada, guiada hacia adentro y presionada contra un sofá, mientras su padre intentaba sonsacarle la verdad a Vaughn, quien dijo un montón de nada. Probablemente no pude pensar en qué decir. Mamá, intentó Hermione de nuevo. Mamá. Hannah se reclinó y frunció el ceño. Cariño, ¿qué pasa? ¿Tengo que llamar también a Petunia? Por supuesto, su madre supondría que algo andaba mal con Harry. Harry no estaba allí y Hermione estaba llorando. Harry siempre estuvo allí. Harry pertenecía allí. Y ella lloraba. Lloraba por algo que nunca había tenido en sus brazos, algo que nunca había nombrado. Mamá, papá. Hermione inhaló profundamente y pensó que sería como arrancarse una venda. Rápido, brutal y listo. Hubo un ataque en el callejón Diagon, mientras estábamos de compras. Harry está bien, pero yo estaba, gravemente herida. Yo estaba, muerto. Embarazada, terminó Hermione y vio que la sorpresa que ya tenía se transformaba en algo más, en un eco de lo que sabía que vería en su propio rostro, al mirarse en el espejo. Harry podría curarme, pero no, él. Ella. El bebé. Harry se ha ido. Está intentando encontrar a los responsables. Y yo, estoy perdida. Estoy sola. Estoy enojada, horrorizada y triste. Recuerdo cómo era estar muerta, sentir a los moribundos a mi lado, verlos abrazar la paz mientras sus seres queridos aullaban para que regresaran. Vi a Harry desde el otro lado, y fue horrible, porque no se parecía en nada a mi Harry, era blanco y negro y una sombra intermedia, y brillaba como el sol mientras consumía toda la luz, y tenía miedo. Todavía tengo mucho, mucho miedo. Esta vez no tuvo que decir nada.
Su madre la levantó de nuevo y empezó a balancearse hacia adelante y hacia atrás con un movimiento tan familiar como desgarrador. La forma en que la había sujetado cuando Hermione se despertó en el hospital cuando tenía 11 años y le dijeron que tal vez nunca volvería a hablar bien. De un lado a otro, y de otro, y de otro, su madre susurrándole cosas reconfortantes que tenían más que ver con el sonido de su voz que con el contenido de sus palabras. Y su padre, maldiciendo ahora a Harry como había maldecido entonces a Dumbledore, a McGonagall y a todo el mundo mágico. Vaughn, tratando de defender a su amigo, y Hermione podría haberle dicho que era inútil. Pero estaba demasiado ocupada llorando por alguien a quien nunca había podido abrazar. ¿Dónde está? Gruñó Scrimgeour a sus hombres, a sus consejeros, a su gente. Alguien como él no desaparece así como así. Robert se mantuvo firme y firme, aunque la fatiga marcaba cada superficie de su rostro. Entró en el aquelarre de vampiros británico y nunca volvió a salir. Luego recibí un informe de Adair y Ash, miembros de Snape que vigilaban Luxe. Estuvo en 5 de nuestros 7 almacenes marcados, los desmanteló y dejó a la mayoría de los magos atados en fila india en la planta baja de las residencias. ¿La mayoría? Preguntó Scrimgeour, aunque sabía la respuesta. Los líderes estaban muertos, no había heridas visibles. Están examinando los cuerpos, pero, bueno. Hubo un momento de silencio y luego Robert continuó con su informe. Luego lo vieron en Francia, en una pequeña ciudad cerca del canal. Fue pura casualidad que lo reconocieran, pero tampoco estaba exactamente tratando de esconderse. Encontraron muertos a 2 residentes, señor, y los franceses no se lo agradecerán, sean criminales conocidos o no. Después de eso, nuestros recursos se agotan. He hablado con equipos de otros departamentos de aurores europeos que están monitoreando Luxe, saben lo que podría venirles. ¿Sabemos algo? Scrimgeour habló con pura frustración. Ese maldito hombre. Ese maldito hombre. Las entrevistas aún están en curso, pero la historia preliminar es que Potter llegó con elfos domésticos y vampiros, y todos murieron. Luego sus espíritus fueron interrogados, antes de que aparentemente algunos volvieran a la vida y otros permanecieran muertos. Otra pausa, antes de que Robert suspirara. Algunos de estos tipos estaban ansiosos por hablar. Dijeron que habían visto los errores de sus métodos. Dijeron que el único tipo que permaneció muerto fue el que le gustaba probar el producto. Esto fue en el almacén de Devon. Devon, donde ambos sospechaban que estaba la estación de paso, habían sido transportados allí y luego sacados nuevamente, antes de que algún equipo pudiera rescatarlos. Continúa, dijo Rufus en voz baja, sin hacer ningún otro comentario. No había mucho más que decir. Eso es todo, señor. Probablemente se haya ido a pasar la noche, como deberíamos estar nosotros. Planeando su próximo objetivo. Pero está trabajando para llegar a algún lado. Si yo fuera él, estaría trabajando para llegar a la mismísima Lama. Y no podemos detenerlo, ni siquiera si entrara directamente a esta oficina. Y ese fue el quid de todo el asunto. ¿Qué podrían hacer? Quizás sea una ganga para un giratiempo. Rufus se rió morbosamente para sí mismo ante esa idea. Negociar. Intercambiar palabras educadas con un barniz de normalidad, como si Lord Potter fuera un mago cualquiera y él un ministro cualquiera. Pero la verdad había salido a la luz, y no solo entre los presentes en esa sala, sino en los periódicos, en el mundo. Lo llamaban con títulos extravagantes, cada uno más ridículo que el resto. Nunca habría una vida normal para Harry Potter, si es que alguna vez la hubo. Nunca podría salir en público sin disfrazarse a menos que quisiera ser asediado o causar un disturbio, ya sea de terror o de fervor alegre. El Ministerio Británico ya estaba siendo bombardeado por solicitudes de audiencia con el hechicero ciego, como si el gobierno fuera el secretario de un solo hombre. Algunas amenazantes, otras suplicantes, todas en el fondo iguales. ¿Nos ayudará? ¿Podrás contenerlo? ¿Estamos a salvo? No, no y no, por muchas razones diferentes. No lo culpo, dijo Robert en voz baja, sacando a Rufus de sus pensamientos. Miró al otro mago y vio la tranquila contemplación en su cuerpo. Y tengo algunos consejos para seguir adelante, si los quieres. Lo darás de todos modos. Scrimgeour le sonrió un poco a su viejo amigo. Robert le devolvió el gesto. Sean proactivos, no reactivos. Pueden hacer que esto funcione a nuestro favor. Organicen una conferencia de prensa, pronuncien un discurso, publiquen un anuncio en el periódico, lo que sea necesario.
Cuéntenle al mundo nuestra versión de los hechos, en lugar de dejar que ellos saquen sus propias conclusiones. Harry Potter es un ciudadano británico, ha estado trabajando con el ministerio como un mago de ataque, todo el tiempo. Díganles que ha recibido entrenamiento, háganles saber que está haciendo lo que hace bajo nuestra voluntad, no a pesar de ella. Díganles que el ataque de Diagon fue una represalia de personas terribles que hacen cosas terribles, y que incluso mientras ustedes hablan, el ministerio está haciendo todo lo posible para prevenir otro evento similar. Y todos sabrán que cuando dicen ministerio, también están diciendo Potter. Conviértanlo en un héroe antes de que decidan que es el próximo gran señor oscuro. Lo apoyo con tanta valentía que ninguno de nosotros saldrá ileso si él realmente es ese señor oscuro, respondió Rufus. Robert levantó un hombro con pesar. ¿Qué es, ministro? ¿Acaso lo sabemos? Sobrevivió a algo que debería haberlo matado, y sobrevivió lo suficientemente bien como para resucitar a los muertos. No es un nigromante, por lo que hemos determinado, y no muestra las características normales de la magia oscura. Sé que los inefables están trabajando en ello, y tal vez puedan resolverlo. Pero hasta que lo hagan, ¿de qué otro lado podemos estar excepto del suyo? ¿Quién sale ileso si realmente es un señor oscuro y está decidido a gobernar el mundo? ¿Cualquiera? Allí estaba de nuevo, un callejón sin salida, por así decirlo. Un círculo completo. Nadie. Nadie. Ni siquiera los muertos. El resultado fue inaceptable. Tan inaceptable que no fue hasta que salió del fuego y entró en su casa, abrazada por sus padres y sus palabras, que se permitió aceptar también la verdad de su fracaso. Suyo, porque el plan había sido suyo, y la ejecución había sido suya, y nada se podría haber cambiado para perfeccionarlo más. Si ella hubiera podido retroceder en el tiempo, ¿qué más se podría haber hecho? Quizás la decapitación. Eso ya se pensó. Ella reflexionó sobre ello mientras se dejaba caer en una silla forrada de terciopelo y observaba las llamas girar y parpadear en el hogar. Pensó en desollarlo vivo. Ponerle piedras encima y arrojarlo al océano para que se ahogara. Dejarlo caer atado desde una escoba a gran altura para que se hiciera añicos contra la roca y el suelo. Colocarlo en un pozo y cubrirlo con magia y masa, para que, si no muriera, al menos sufriera en la oscuridad. Cada una tenía mérito y potencial. Tal vez las probaría todas, una a la vez, como quien intenta abrir metódicamente una puerta con un llavero lleno de llaves, sin saber cuál le traerá el éxito. Y ella tendría éxito. Simplemente no había otra alternativa. Ella lo mataría, o él la mataría a ella. En sus huesos, en la parte más oscura de ella donde nació el fuego de su ascendencia, podía sentir su deseo de mutilar, desgarrar y desgarrar. Las velas eran maestras del deseo, en todas sus múltiples formas. El fuego silbaba y escupía chispas mientras la madera se movía y se quemaba, una criatura viviente en su camino, siempre devorando, siempre pidiendo más, más, más. La dama observó cómo el fuego se reducía a brasas y contempló el verde de los ojos de Melin.